hermano, a abrir las escrituras en el libro de Mateo, capítulo 11, gloria a Dios. Libro de Mateo, capítulo 11, gloria a Dios, versos 28, 29 y 30, gloria a Dios. Glorifique que Jesucristo vive, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Libro de Mateo, capítulo 11, versos 28, 29 y 30. Padre, te adoramos, Señor Jesús. Gloria a Dios, Te aleluya. exaltamos, poderoso Dios. Gracias, Señor, por tu presencia. Estamos allí, hermanos. Amén. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento en esta tarde. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Aleluya. Dios. ¿Sabe, hermano? La Biblia dice en primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice: orad sin cesar, dad gracias en todo tiempo, dice la palabra. En todo tiempo dad gracias. Pero cuando usted lee esta palabra, no encuentra ningún paréntesis, no encuentra ningún comillas que le explique a usted. Dice: pero cuando estés triste, cuando estés enojado, cuando estés esto, no lo es. En todo tiempo necesitamos adorar delante de Dios. En todo tiempo debemos dar gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando mi vida está enfocada en el afán, ¿hay alimento o no hay alimento? Yo estoy angustiado, yo estoy afligido, yo estoy desesperado, estoy enojado. ¿Enojado por qué, hermano? Porque no tengo lo que quiero, y si lo que tengo y si lo que quiero no tengo, porque pido y no recibo, porque estoy pidiendo mal. Pero cuando mi enfoque en medio de la situación es buscar de Cristo y agradar a Cristo, haya alimento, haya problema, haya circunstancias, hay un gozo en mi vida y en mi corazón. Porque y hay una paz en mi vida, y hay una paz en mi corazón. Porque el hermano que tú tienes al lado, mi esposa que está conmigo, que duerme conmigo, que camina conmigo, no me puede dar ella la paz. La paz me da el Dios de mi matrimonio, el Dios de mi familia, el Dios de ti, de mi vida. Ese me puede dar la paz. Y esa paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando la paz y el gozo de Cristo está en mi corazón, porque es un fruto del Espíritu Santo, entonces hay alimento, haya problemas, yo estoy en paz, porque mi enfoque no está en el escasez, mi enfoque está en aquel en el que lo puedo todo, en el que lo llena todo. Pero sabe, le voy a ser sincero y no se ofenda. Parece que nada más hay 2 o 3 aquí que recibo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar aquí y pensando en cosas de afuera, pensando en problemas, pensando en cosas. Pero aquí está el que puede ayudarme a resolver mis problemas. Porque en medio de los problemas creo en mi pensamiento de hombre que mi problema es más grande que mí tal vez, pero el problema no es más grande que el Dios el cual yo vengo a buscar hoy. Gloria a Dios, aleluya. Mi problema no es más grande al cual el Dios yo sirvo. Y cuando yo busco la presencia del Espíritu Santo, yo estoy seguro que ese problema, aunque no se ha quitado como lo dice Pablo, pero me va a dar una estrategia para sobresalir de ese problema. Amén.
Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de ese beneficio si nosotros en medio del problema preferimos estar ahí sentados y no buscar de la presencia de Dios? Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Tal parece que la congregación se encuentra hoy así cargado, se encuentra así trabajado. Pero ¿qué es sentirse trabajado? A veces es estar cansado, estar rendido, estar afligido, estar agotado. Eso es estar trabajado. ¿Qué es ser cansado? ¿Cómo es estar cargado, hermano? Mire, el contexto bíblico de la palabra carga se refiere a un peso literal. O sea que tú sientes estar trabajados y cargados. Estar trabajado, no, hermano, me siento muy cansado. No, hermano, me siento agobiado, afligido, no tengo fuerzas. Eso es estar trabajado, pero ¿qué es estar cargado? Y aparte de que me siento cargado, cansado, siento que algo me pesa aquí. Siento como que me pesa algo. Pero dice, pero también la carga, hablando en términos espirituales, también viene a ser una carga de una culpa, una carga por una aflicción. Hermano, ¿qué es lo que puede cansar mi vida? Hermano, es que me quedé a doblar turno 8 horas y ya me quedé otras 8, son 16 y estoy cargado, estoy trabajado. Eso es físicamente. Pero mucha gente hoy puede estar cansado, pero no físicamente, sino espiritualmente. Hermano, y el pecado cansa también. Y el pecado también te hace sentir cansado. ¿Por qué te sientes cargado por el pecado? Cuando hay una opresión del pecado. Porque sabiendo las cosas que uno hace, aun si uno no comete el pecado, la Biblia dice: aquel que sepa hacer lo bueno y no lo hace, ya le cuenta como pecado. Y después de la opresión del pecado viene una culpa. Y empiezan a cargarse la gente espiritualmente. Y no encuentra la salida. Y quisiera caminar, sentirse un poco ligero. Pero literalmente una carga es como cuando usted carga un saco, un bulto de cemento entre sus hombros. Así se siente el pecado también. Así también es el pecado. Cansa. No hablando físicamente, el pecado también cansa. El pecado también te hace sentir cansado, te hace sentir agobiado. Te siente un dolor en el corazón. Y eso es la culpa. Pero bendito nuestro Dios. Pero bendito el Dios de los cielos, Jesucristo, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Hermanos, ¿cuántos de nosotros necesitamos un descanso? Un descanso de dormir, un descanso delante de su presencia. Y mientras yo andaba haciendo un pendiente fuera de mi casa hoy, le digo a mi esposa: me siento muy cansado, siento que no es cansancio físico, es un cansancio más allá. ¿Por qué? Me dice: ¿por qué, amor? Porque quiero leer la palabra y me siento cansado. Y me fui a mi cuarto a postrar delante de su presencia, a orar y estar delante de Él, a presentarme delante de Él. Y dice: Señor, aquí estoy. Me siento cansado, me siento triste, me siento afligido, me siento así. Yo le dije, le expuse lo que yo siento a Dios, lo que yo siento en mi corazón a Dios, aún mis errores, aún mis pensamientos, todo voy y lo dejo ahí. Pero cuando salgo ahí, hermano, yo tengo que tomar una decisión. Cuando voy y dejo la basura en la basura, yo lo dejo ahí, ya no puedo sacar nada de la basura. Eso también tenemos que hacerlo espiritualmente. Cuando usted y yo vamos delante de Dios, es dejar todo lo que somos, pero tienes que salir diferente delante de la presencia de Dios. Ya no vuelvas a tomar lo que tú dejas delante de Dios. Y sabe, hermano, y me quedé ahí. Y le puedo decir una cosa: me dormí, sí me dormí, 1 hora me dormí allí orando. Pero esa hora que me dormí, tal pareciera que haya dormido 8 horas. Se lo digo sinceramente.
delante de Dios y no miento, que me sentía bien cansado y me dormí 1 hora, un momento, y me siento bien descansado en mi cuerpo. Porque a veces el cansancio no es físico, sino espiritual. Porque a veces hay mucha carga en el corazón del hombre que te puede cansar también, que me puede cansar a mí. El afán cansa. El afán, y hay una añada de cosas que te pueden dar a ti cansancio. La Biblia dice, por nada estéis afanosos. Y dice otra palabra, si no se han expuesto en súplicas, en oración, en ruego delante de la presencia de Dios, sino que expongas tu necesidad delante de Dios en oración, en ruego, en súplica, delante de aquel, delante del hermano, no, delante de Dios. Delante de Dios. Pero a veces no queremos movernos. A veces no queremos movernos, hermanos. Miren, la palabra del Señor dice en el libro de Lucas, que usted ha escuchado la historia de los 5,000 que fueron alimentados. Amén, gloria a Dios. Pero dice la palabra que estaba la multitud de la gente delante de Jesús. Se encontraba la multitud delante de Jesús y Jesús le predicaba la palabra del reino. Pero pasaba algo. Estaba a punto de pasar algo muy importante. ¿Qué iba a pasar? Dice, y el día declinaba ya. Se estaba oscureciendo. La luz del día se estaba apagando. Y los discípulos se acercan delante de Jesús y le dicen, y los discípulos y los 12 le dicen, maestro, le dicen, es tarde, el día ya está declinando, despídelos ya, mándalos a las aldeas o a los campos para que ellos se encuentren alojo y alimento. El afán puede cansar mi vida, porque me puede estar afanando en cosas que quizás no son necesarias para mi vida. Pero dígame usted, si la Biblia dice, y Pedro le dijo, maestro, hay que darle de comer. No lo dijo nadie, sino que dijo, despídelos, porque el día ya ha declinado. Que encuentren donde quedarse, que encuentren qué comer. Pero Jesús, aquel Dios todopoderoso, que todo lo escudriña y todo lo conoce, aún lo profundo de mi corazón, dijo esto: no hay necesidad de que lo despidan, den de vosotros de comer. Pero ¿quién fue y le dijo a Jesús que tenían hambre? Nadie le dijo a Jesús que la multitud tenía hambre, pero Jesús, que escudriña y que conoce los corazones, Él sí dijo, denles de comer, porque aunque ustedes no vean, ellos tienen hambre. Cuando la necesidad no es expuesta, cuando la necesidad es expuesta, y aunque no lo sepa tu hermano de al lado, pero qué mejor que lo sepa el Dios Todopoderoso, porque de Él proviene mi socorro, porque de Él viene mi ayuda. ¿Cómo se encontraba el salmista David? Escuché el salmo que le dije, el Salmo 143 lo habla, y dice que el salmista David se encontraba y dice, me acordaba yo de los días antiguos. Para que el salmista David diga, me acordaba yo de los tiempos antiguos, ¿qué estaba haciendo el salmista David? Estaba meditando, estaba pensando, y me acordé de los días antiguos, Señor. Y dice, y me acordé también de los hechos de tus obras, de las grandes maravillas. Pero te voy a dar una explicación como la hiciera David, o lo hizo David. Tengo un problema delante de ti, Señor, y lo sabes. Pero me acordé de los días antiguos, de las maravillas, de los hechos que tú hiciste con tu mano poderosa. Pero así como tú me ayudaste en aquellos días, sé que también hoy me puedes ayudar. Pero a veces no queremos buscar de la presencia de Dios. No queremos, hermano.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aprended de Jesús. El apóstol Pablo, ese es un hombre verdaderamente un ejemplo delante de Dios, que siguió sus pisadas de su maestro. Y es un ejemplo que nosotros, para eso nos ha llamado Jesucristo también, para nosotros seguir la pisada de nuestro maestro. El apóstol Pablo dice: llevando en todo tiempo, en todo lugar, las marcas de la muerte de Jesús, en todo tiempo. Y dice, aleluya, gloria a Dios. Mire, le voy a leer la palabra en Filipenses capítulo 4, verso 12. Dice el apóstol Pablo a los filipenses, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Porque el apóstol Pablo dice: por todo yo estoy enseñado. Dice: así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Por todo estoy enseñado. Él dice: por todo, en todo y por todo. Y luego acá dice en el verso 13: y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él era fortalecido por Cristo. Y si ese hombre era fortalecido por Cristo, porque buscaba, porque andaba con la llenura del Espíritu Santo, y si ese hombre es un ejemplo de las pisadas de Jesucristo, y si yo sigo las pisadas de Jesucristo, no hay más lugar para mí del dolor, del cansancio en mi corazón. Y la Biblia dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne juntamente con sus pasiones. Y si alguno está en Cristo, verdaderamente esta es nueva criatura. Y si alguno está en Cristo, entonces uno tiene una mente renovada. Y si alguno está en Cristo y su mente está renovada, su enfoque no está en el problema, sino que su enfoque está en el Dios Todopoderoso, que puede disipar el problema. Y los discípulos le decían: porque aquí no hay nada, pues estamos en un lugar desierto. Dale vosotros de comer, dice Jesús. No tenemos más que 5 panes y 2 peces. En un lugar desierto donde no hay nada. En un lugar, me pude encontrar en un lugar donde no haya nada, vacío. Mi vida puede estar así cuando no está Cristo. Estar vacío, sin un oasis, sin una fuente de agua. Pero hubo un hombre en el Antiguo Testamento, Nazareo, que falló y dijo que después de haber vencido a muchos filisteos, y dijo, clamando, angustiado, afligido: Señor, me das una victoria delante de los filisteos, pero estoy sediento. ¿Me dejarás morir de sed? Pero dicen que el clamor de Sansón fue escuchado delante de Dios. ¿Y qué pasó? Y en medio del desierto, el Señor Todopoderoso abrió una fuente y Sansón bebió y las fuerzas fueron recobradas en él. Aquí no hay nada, maestro, más que cinco panes y 2 peces. Pero lo que no se enfocaban ellos, o lo que su mente y su corazón los apercibía, o su vista espiritual, es que sí es cierto, estaban en un desierto, pero se habían olvidado que aquí estaba el Maestro, que aquí estaba Jesús. Porque puede que hoy mi vida esté pasando por un desierto, y es cierto, hermano, porque puede por un momento que pasamos por un desierto
Y qué mejor que el Señor nos lleve al desierto que entrar solos al desierto. ¿Por qué? Porque dice la palabra que, y tomándolos aparte, los llevó ¿a dónde? Al desierto. Porque Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Y es que el desierto es una palabra no muy agradable a nuestros oídos. Pero dice la palabra en Oseas, pero allí voy a hablar en su corazón. Porque se escucha fuerte esta palabra. Y aquí yo los traeré al desierto y hablaré a su corazón. Ay, hermano, se escucha fuerte la palabra. Entonces el Señor me va a quitar todo. Es que el Señor sabe qué camino estoy caminando. Y si tú ves con ojos de amor y de misericordia esa palabra, Él está diciendo, te tengo que llevar a este lugar para que tú veas que estás caminando mal. Porque lo único que yo quiero es que tú y yo tengamos un encuentro, que tengamos y volvamos a tener esa intimidad cuando lo teníamos al principio. Porque los problemas, porque los afanes de este mundo, porque los afanes de este siglo han distorsionado la visión, han desenfocado tu mirada al enfoque de Cristo. Te has desviado a derecha o a izquierda, pero lo único que yo quiero hacer es volver a hablar a tu corazón y que la intimidad y que el fuego que se está apagando vuelva a encenderse nuevamente. Eso es lo que está haciendo. Pero ¿qué pasa? Que en medio de las situaciones el Señor sabe que estoy padeciendo. ¿Acaso el hermano que sirve a Jesucristo no se da cuenta de mi necesidad? Hermano, si tú y yo nos acercáramos a Cristo, porque esperando del hermano de al lado, porque nosotros esperamos de un hermano a que nos ayude, aunque nos dé una palabra de aliento, pero el hermano también tiene sus necesidades. Pero algo hace diferente el hermano que nosotros, que él se acerca a la presencia de Dios. Porque la Biblia habla, escuche, la Biblia habla de 10 leprosos. 10 leprosos. Y el que se regresó fue uno que ni siquiera era de la tierra de Judea, era un samaritano. Y los otros 9 se fueron. Pero él dice, es cierto que en los tiempos antiguos un leproso era inmundo y era apartado de la civilización de ese lugar. Qué doloroso era eso para la gente, aunado que la persona esté leprosa, pero aún así sufría el rechazo de las personas. El dolor, la angustia, el dolor del rechazo, el dolor del menosprecio. Pero cuando iba pasando Jesús por ahí de lejos, le gritaron: Maestro, límpianos, sánanos. Nos acercaron y Jesús se acercó a ellos y dice: id y presentaos a los sacerdotes. Y que iban yendo del camino, ellos iban siendo limpiados. Pero cuando fueron limpiados, 9 se fueron, pero uno regresó y dio gracias delante de Dios. Uno fue el que se regresó delante de Dios y le dio gracias. Pero hoy, porque era bíblico, en el libro de Levítico decía que el leproso se tenía que presentar delante del sacerdote. Pero hoy la lepra se llama pecado. Y la gente no se quiere acercar a Dios por el pecado. Pero cuando dice la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo lo que estoy haciendo, aunque no haya un sacerdote es físicamente aquí, la Biblia me dice que Jesús es el sumo sacerdote. Y si yo voy caminando a buscar delante de la presencia de Dios, yo voy siendo limpiado, yo voy siendo purificado, yo voy siendo restaurado, y todo lo que me estaba agobiando mi vida es disipado en el nombre de Jesús. Pero ¿qué tenían que hacer? Acercarse al sacerdote. Hoy me tengo que acercar a Jesucristo para ser limpiado de mi corazón.
para hallar ese descanso que me dice su palabra. Porque el camino que yo estoy llevando, que no sea la voluntad de Cristo, cansa. Porque Cristo dice, por aquí, mi voluntad dice, por acá. Y no seguir el camino de Cristo, ni seguir mi voluntad, según mi pensamiento, según de que aquí, por aquí es mejor, y no la voluntad de Cristo, me va a cansar mi vida. Pero miren lo que dice la palabra. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. Escuchen, cuál sea el buen camino, cuál sea el buen camino, y andad por él. ¿Qué dice? ¿Cuál es el camino? Primero, tengo que pararme, preguntar por las sendas antiguas. Y dice, ¿cuál sea el buen camino? Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dice, preguntad, dice, ¿cuál sea el buen camino? Y andad por él. Y dice, y hallaréis ¿qué? Descanso para vuestra alma. ¿Cuándo voy a hallar un descanso en mi alma? Cuando camine en los caminos de Cristo. Porque los caminos contrarios a la voluntad de Cristo van a cansar mi alma, van a cansar mi vida. Pero dice, paraos en los caminos. Cuando dice paraos en los caminos, hermano, eso quiere decir que hay muchos, pero solamente uno lleva la salvación y se llama Jesucristo. Y dice, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Yo no quiero que nosotros, que usted y yo, sean de este pueblo que dice, no andamos. No, yo no voy a andar por el camino de Cristo. ¿Por qué, hermano? Ay, es que la palabra es difícil. Ni siquiera está en los cielos para que digas, no lo puedo alcanzar. Su palabra está aquí. ¿Qué se necesita, hermano? Que mi corazón se disponga para Dios. Que mi corazón y mi oído se afinen para escuchar la palabra de Dios, para escuchar la dirección del Espíritu Santo. Pero para eso yo tengo que rendir mi voluntad a Cristo. Es cierto, Señor, he fallado, estoy caminando conforme a mi voluntad y no conforme al tuyo. Pero miren, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Cuando caminamos en los caminos de Cristo, cuando caminamos y andamos en los caminos de Cristo, bajo la voluntad de Cristo, guiados por el Espíritu Santo y sobre todo llenos del Espíritu Santo, si en nuestra carnalidad no podíamos amar al prójimo, llenos del Espíritu Santo podemos amar al prójimo. Porque cuando andamos en el camino de Cristo, ahora andamos, ¿por qué? Porque amamos más a Cristo que nuestra propia voluntad. Y cuando amamos a Cristo, podemos amar a nuestro prójimo, porque el amor de Cristo es más grande que nuestras cosas alrededor. Por amor de Cristo yo puedo amar a mi prójimo. Por amor de Cristo yo puedo orar por el que me aborrece. Por amor a Cristo yo puedo bendecir al que me ultraja. Pero sin Cristo nada soy. Y dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, andando en sus caminos. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahorita le decía, hermano, el pecado es una de las cosas que también cansa. Yo puedo estar cansado, no de físicamente, pero si hay un pecado no confesado, ese pecado va a tener una opresión a mi vida que me va a cansar, me va a agobiar. Y si no lo quieres hablar, tarde o temprano las cosas salen a la luz.
Pero la humildad mía y tuya es venir delante de Cristo, es decir, entrego y renuncio a toda obra de la carne, porque la palabra dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne juntamente con sus pasiones, porque ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y luego dice una palabra más hermosa y un poco fuerte: si es que el Espíritu de Cristo está en vosotros. Quiero que el Espíritu de Cristo esté en mí. Hermano, ¿cómo voy a tener el Espíritu del Señor en mi corazón, en mi vida? Rendiéndome a Él, muriendo al pecado, muriendo a esta carne. ¿Qué la carne quiere hacer? No venir a la iglesia. Que la carne no quiere hacer, escuchar su palabra. Y hay comezón en el oído y no por escuchar la palabra. Hay comezón en el oído por no escuchar la verdad. ¿Cómo me voy a dar cuenta que hay un comezón en el oído por no escuchar de la verdad? Porque podemos decir, es que esto no es palabra de Dios. Es que el Señor me dice que es amor, que Dios es un Dios de amor. Pero nos comemos unas palabras y se nos olvida, o no queremos leer por la condición del corazón, por la condición del hombre, y no queremos aceptar que también es un Dios de fuego, consumidor, que también consume, hermano, pero consumía en el Antiguo Testamento. Entonces usted dígame en el Nuevo Testamento que consumió a aquellos que vendieron sus tierras y escondieron una parte del dinero, y los consumió el Espíritu Santo allí. Porque en estos tiempos nosotros tenemos que caminar bajo la voluntad de Cristo, no en miedo, sino en el temor de Dios. En el temor de Dios, un temor reverente, donde la santidad se perfecciona. Aleluya. Quiero invitarte a Isaías 53. ¿A poco el pecado sí cansa, hermano? Y le voy a leer el versos del capítulo 53, del 1 hasta el 8. Y dice así la palabra del nombre de Jesús. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá Padre nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y en el verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ahí está. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Jehová? Cargó el pecado de todos nosotros. El pecado es un peso. Esa cruz que pesaba tanto era la muestra del amor. Era la carga también del pecado. Era el sufrimiento tuyo y mío. Era la enfermedad tuya y mía. ¿Y qué dice? Y lo tuvimos por azotado, como que escondimos de él nuestro rostro.
duele. Y no duele. Y no duele que este hombre, que ese Dios de amor padeció por ti y por mí. Y no duele. Y aún así, cada cual caminando, me siento cansado. Y ahí está un Dios que llevó la carga del peso del pecado, que llevó la carga de la dolencia, que pagó el precio no por dinero, sino a precio de sangre, que fue a precio de algo incorruptible, que no siendo digno de yo estar aquí, me compró por un precio de sangre. ¿Cómo pues yo voy a seguir indiferente delante de su presencia? ¿Cómo el hombre va a tener su corazón indiferente a la voz de su espíritu? Si su espíritu dice que nos anhela celosamente, porque somos de él y no del mundo. En el mundo estamos, pero ya no somos del mundo, ahora somos de Cristo. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente podemos decir hoy, yo soy de Cristo? Mi hermano, yo soy de Cristo. Pero la palabra dice, porque procesan hablar de Dios y con sus hechos lo niegan. Y yo no quiero ser uno de ellos. Yo no quiero ser uno de ellos. Por eso día con día tengo que rendir y morir a esta carne que nada quiere de Dios. Pero mi espíritu, mi aliento de vida anhela de su espíritu. Y dice el salmista, y extendí mis manos a los cielos y mi alma a tierra como sedienta, porque mi espíritu desmayaba. Dice el salmista David, que es el espíritu de nosotros, aquello que es el soplo de vida. Y si está desmayando, siento que estoy muriendo, pero también siento que delante de tu presencia yo puedo tener las fuerzas como las águilas. Yo puedo tener las fuerzas como las del búfalo. Pero tengo que rendir mi vida para Cristo. Crucificar mi carne por Cristo. Se nos hace fácil llamarnos cristianos, pero no queremos hacer hechos. Porque cuando dicen, y eres hermano, queremos como avergonzarnos. Hemos nacido de nuevo delante de Dios. Para esto hemos sido llamados, dice el apóstol Pablo, dice, si antes eran menospreciados para hacer mal, y si ahora son menospreciados para hacer bien, y soportáis, pues bien, porque esto es agradable delante de Dios, porque para esto fuimos llamados en Cristo Jesús, porque mucha gente no va a recibir el evangelio de Cristo a través de nosotros, y vamos a ser criticados, murmurados, señalados, pero soportáis, dicen, soportáis, para que un día usted y yo, así como el apóstol Pablo dice, pues yo ya estoy para ser sacrificado, he peleado, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada una corona, la cual me dará el Dios, juez justo, y no solamente para mí, sino para aquellos que aman su venida. Si usted recibe esta palabra, que me lo dio hoy en mi casa llorando, te pueda meditar muchas cosas. Mire lo que dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando y
y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido oirán. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre, que es mortal, y el hijo de hombre, que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige. Cuando hay un dolor, cuando hay una tristeza, cuando hay alguien que te oprime, hablando de un hombre, una persona, dice: ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre? Porque a veces nosotros tenemos más miedo al hombre, que nos puede hacer daño. Pero dice la palabra: no temáis aquel que pueda hacer daño a tu cuerpo, sino teme aquel que después de muerto tiene el poder sobre ti de mandar el alma al infierno. Sobre ese sea nuestro temor, sobre el Dios viviente. Y dice: y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor. ¿Cuántos de nosotros en medio de un problema se olvida de quién es Dios? Y como decía el salmista David, me acordaba, ya después de haber intentado una y otra vez encontrar la solución del problema, no hallando la solución del problema, volvemos acá donde no queremos mucho venir delante de Dios, y es aquí donde está la solución del problema. Pero muchos dicen: ya me olvidé de mi Dios. Y aún así la gente puede que te diga: ¿y dónde está tu Dios? ¿Y por qué padeces? ¿No que oras tanto delante de tu Dios? ¿No que buscas de la presencia de tu Dios? ¿No que predicas de un Dios vivo? Y dice: y te has olvidado de Jehová tu hacedor. Cuando se disponía para destruir, dice: y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige. Cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? ¿Dónde está? Dice: ¿dónde está el furor del que aflige? En medio del problema, tú y yo nos tenemos que acordar primero de Dios, y no acordarte, tener en mente siempre a Dios. El primero siempre que sea Dios, que el primero en la mesa sea Dios, que el primero en la iglesia sea Dios, que el primero en tu familia sea Dios, que el primero en mi matrimonio sea Dios. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. No te desenfoques, no te desenfoques de ese Dios que sabe tu necesidad y sabe mi necesidad. Hoy en el nombre de Jesús se va a ir todo cansancio. Hoy en el nombre de Jesús, que toda enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús declaramos que nuestros corazones se disponen para Cristo. No puede haber más lugar de la opresión en tu vida. Hay un Dios aquí y se llama Jesucristo de Nazaret, que es más fuerte que la opresión, que es más grande que el problema, que es más grande que la tristeza, que es más grande que el pecado. Él está aquí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo está en este lugar. Póngase de pie, iglesia. Este lugar está abierto.